Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en este jueves. Bienvenidos. Llegamos al 10 de diciembre de 2020, seguimos avanzando en este último mes de este año marcado por una cantidad de dificultades, pero nosotros como todos los días aquí estamos para informarle de lo que está ocurriendo en El Salvador y también en el mundo. Por supuesto, así que tenemos mucha información para todos ustedes del ámbito nacional e internacional, así que vamos a dar inicio con nuestros titulares. Comenzamos. Diputados superan veto presidencial al decreto que reorientaba fondos para pagar la contrapartida de Fomilenio, el FODES atrasado, entre otras obligaciones. El Ejecutivo ya reaccionó. Mientras sigue la falta de acuerdo, representantes de la Corporación Reto del Milenio les recordaron a ambos órganos de Estado que la contrapartida para Fomilenio debe ser aprobada antes de que finalice este año. En nuestro sistema de justicia yo he dicho que yo no tengo nada que ocultarles, que investiguen, ¿no? Pero con seguridad los dados están cargados, ¿no? Conozca la respuesta del ministro Alejandro Zelaya y diputados a la petición de algunos alcaldes para que el titular de Hacienda enfrente un proceso de antejuicio por el impago del FODES. Con tan solo 20 años, este joven tiene claro lo que quiere en la vida, aunque la falta de oportunidades por el momento lo obliga a la recolección de basura para ganarse el sustento diario. Conozca su historia aquí en Hechos. En noticias internacionales, autoridades sanitarias de Estados Unidos dan luz verde a la vacuna contra el COVID-19 de la compañía Pfizer. Comenzamos de inmediato con las noticias. Los diputados en la Asamblea Legislativa superaron con 59 votos el veto presidencial sobre el decreto que otorgaba dinero para el FODES, veteranos de guerra, Fomilenio 2 y proveedores. Ahora será la Sala de lo Constitucional la que tendrá que dirimir este nuevo conflicto. Si la decisión de los diputados de designar esos recursos fue o no constitucional, eso es parte de lo que tendrá que decidir, en este caso, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esto significa que el presidente le dice no a los veteranos, el presidente Bukele le dice no al FODES y el presidente Bukele le dice no a Fomilenio. Eso significa el veto del presidente sobre ese recurso que había aprobado esta Asamblea Legislativa. Causando un daño a la población que vive en los 262 municipios, a las familias de todos los veteranos y por supuesto entrampando el desarrollo del Fomilenio en su conclusión. Entonces nuestra posición ahora es contribuir a superar ese veto, ¿verdad? Para que pueda realmente esto pasar en controversia a la Corte Suprema de Justicia, sea de lo constitucional. Pero, ¿cuál ha sido la reacción del presidente de la República en su cuenta de Twitter público? Y cito, los diputados no han leído el artículo 226 de la Constitución. Además, están repartiendo un dinero que ya se asignó y ejecutó en otros rubros que ellos mismos aprobaron en el mismo decreto 640 actual, que hoy por hoy sigue siendo ley de la República, dijo el presidente Nayib Bukele. Y a pesar de que la Corporación Reto del Milenio extendió el periodo de cierre de contratos para las obras de Fomilenio 2, la asignación de los 50 millones de dólares correspondientes a la contrapartida tienen que ser aprobados antes de que finalice el 2020. Escuchemos los argumentos a continuación. Estando muy próximos a finalizar exitosamente, si no se le encuentra una salida a esa diferencia, podríamos terminar fracasando casi como que en el último, en el tiempo extra, digamos así, ¿verdad? Entonces... Y es que de acuerdo al director de Fomilenio 2, William Pleites, la asignación de los 50 millones de dólares correspondientes a la contrapartida del Ejecutivo deben aprobarse antes de finalizar el 2020. Esperan que la incertidumbre termine lo antes posible. Caso contrario, seguirán operando con los recursos actuales, pero los proyectos de construcción de los recintos fronterizos de Anyatú y El Amatillo, así como el sistema de riego del Paisnal y el bypass Claudia Large, cerrarán de forma definitiva. Para nosotros, más allá de pensar que tenemos hasta el 31, creemos que lo ideal sería resolverlo lo más pronto posible, porque digo, son decenas de miles de dólares las que se pierden día a día como consecuencia de tener proyectos tan importantes paralizados. La controversia que hay entre el gobierno y la Asamblea Legislativa radica en decidir la fuente del financiamiento para culminar las obras. De continuar el impasse, puede generar sobrecostos en cada proyecto debido a las demandas por incumplimiento de contrato, entre otros aspectos legales.
Es decir, la finalización de los trabajos podría costar casi el doble de lo solicitado. Cada día que pasa de un proyecto que está paralizado está significando costos, ¿verdad? Está significando costos, personas que no están trabajando, proveedores que se han quedado probablemente también con algún tipo de operaciones realizadas, ¿verdad? Y si no se resuelve, eso se va a convertir más adelante en un reclamo. O sea, lo que generalmente ocurre es que en la medida que un proyecto de esta naturaleza se mantiene paralizado, los costos de la paralización se van incrementando, yo diría quizás exponencialmente día por día. De no cumplir con los compromisos adquiridos con la Corporación Reto del Milenio, El Salvador complicaría su situación para ser elegible para un virtual Fomilenio 3. A esto se le suma la puntuación de los 20 indicadores que son tomados en cuenta para recibir donaciones, de los cuales el país solo aprobó 12. Entre los reprobados está el control de la corrupción, que por cuarto año consecutivo tiene una nota baja, además de la política fiscal, efectividad del gobierno, Estado de Derecho, entre otros. En este año no lo van a hablar de la elegibilidad de El Salvador para un programa nuevo porque todavía no ha cumplido con el scorecard, con los indicadores, y especialmente esta de control de corrupción. Pero en un año futuro es posible que se haga. De no cumplir con los plazos estipulados, no solamente se incrementará el costo para la finalización de los proyectos, sino también el periodo de entrega. De no existir un acuerdo entre la Asamblea y el Ejecutivo, estas obras se estarían entregando entre agosto y septiembre del 2021. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y también hay una petición de parte de algunas alcaldías para que la Fiscalía promueva un antejuicio contra el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, quien ya respondió. El alcalde de Soyapango pide a la Fiscalía General de la República que promueva un antejuicio contra el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya por el impago de casi 7 meses del FODES a las 262 alcaldías del país. El ministro de Hacienda, con toda esta situación que ha hecho de violación de la Constitución y la ley del FODES, ha cometido un delito. Por lo tanto, ya estamos, digamos, en pocas palabras, solicitándole al fiscal general esta situación. Nosotros creeríamos que probablemente ocurra en estas plenarias que falten. Se deben más de 120 millones de dólares a proveedores. No sé si los proveedores son parte del show político. No sé si es un show político que el empleado que recoge la basura, que el empleado que le da mantenimiento al alumbrado público, aparte que no ha tenido salario durante los últimos 2 meses en las alcaldías pequeñas, pues hoy tampoco tenga aguinaldo. Pero, ¿qué opinó el ministro de Hacienda respecto a esa petición? Sabíamos que algunos de ellos ya habían tomado la decisión y yo sé que ya tienen los votos para lograr el desafuero. Esa estrategia electoral que están siguiendo, lo único que va a hacer es, ¿verdad?, terminarlos de hundir. Pero los diputados son quienes al final deciden proceder a remover o no el fuero constitucional a un funcionario. Hay varios incumplimientos de ley y la Fiscalía debe proceder conforme a ley para esclarecer, junto con la Corte de Cuentas, qué está pasando con los fondos públicos, porque frente a lo que estamos es un saqueo de los fondos públicos. Procedería el hecho de hacerle un antejuicio. Considero yo que este no es una causal, sino que es un hecho de fuerza mayor por el cual él no puede pagar. Esperaríamos que el fiscal considere la información que tiene y en base a eso estaríamos esperando nosotros. La Corte de Cuentas certificó que sí existían los fondos para pagar el FODES. Además, la Fiscalía ya investiga ese caso. Esto sumado a demandas y avisos en contra de los representantes de Hacienda por el impago. Con imágenes de Roberto Martínez, Igmar Batres, Noticiero Hechos. Y el Ministerio de Hacienda presentó a la Fiscalía General de la República nuevos avisos de supuestos evasores de impuestos. En esta ocasión fueron 5 casos que suman alrededor de 4 millones de dólares. En lo que va del año se han presentado 70 avisos cuyo monto supera los 46 millones de dólares. Las autoridades sostienen que en un año también se han recuperado más de 200 millones de dólares. El primer caso se trata de una persona natural dedicada a actividades jurídicas, quien en el año 2016, en base a nuestra auditoría, detectamos que había omitido ingresos por operaciones
de venta de usufructo de inmuebles. El segundo caso se debe a una sociedad dedicada a actividades de servicios de ingeniería. El tercero es una sociedad dedicada a actividades turísticas, restauranteras, academia y hoteles. El cuarto es una persona natural del oriente del país que se dedica a la venta de registros fitosanitarios. Sin embargo, en sus registros aparece que está registrado como importador de frutas y verduras. El monto por el cual estamos trayendo el aviso hoy es por $3.8 millones. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a tener importantes datos que ha dado esta noche el Ministerio de Salud. Continúe con nosotros, regresamos enseguida. Ante el ofrecimiento del presidente de la República, Nayib Bukele, a Costa Rica para apoyar con atención hospitalaria a 100 pacientes de COVID-19 en el Hospital El Salvador, un grupo parlamentario del partido Nueva República de Orientación Cristiana y la embajadora de ese país en El Salvador agradecieron el ofrecimiento del mandatario a través de una carta y publicaciones en redes sociales. Bien, y por cierto, las autoridades de salud han ofrecido esta noche una conferencia de prensa. Néstor Hernández tiene algunos datos de lo que ahí se ha mencionado. Néstor, buenas noches, ¿qué nos cuentas? Muy buenas noches, compañeros, amigos televidentes, acá desde el sector de prensa de Cancillería, donde el Ministerio de Salud brindó una conferencia de prensa, específicamente el ministro Francisco Alaví, para hablar acerca, primero, este tema acerca del ofrecimiento de las 100 camas para paliar el COVID-19, para atender a pacientes de Costa Rica. No ahondó en detalles en cuanto a la logística, únicamente mencionó que es un acto de solidaridad por la forma en la que puede recibir, que está listo. El Salvador tiene disponibilidad de camas para atender a otras personas y en este caso van a coordinar en los próximos días y a dar más detalles en los próximos días al respecto del ofrecimiento, porque tampoco se ha confirmado cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno de Costa Rica, o él, al menos en esta ocasión, en esta conferencia de prensa, no se brindó mayores detalles. Esto sí, habló acerca de la pandemia por el COVID-19, que ya se trata de 40.741 casos positivos confirmados, lo que ha mencionado, y el llamado que hizo en esta ocasión es que los alcaldes de los diferentes municipios no hagan llamados, que no hagan convocatorias a diferentes eventos, actos grandes de fiestas, que no puso de ejemplo en esta ocasión el tema de la fiesta que se desarrolló la semana anterior en el Puerto de la Libertad, porque asegura que esto podría generar mayores contagios. Se mantiene él en la idea de que no tenemos una segunda ola, pero sí pudimos ver un Francisco Alaví más preocupado porque asegura los casos van aumentando de a poco, superando los 200 diarios, y eso es parte de lo que ha estado él haciendo la petición y aclarando también que la forma de contagio, según lo que han mencionado diferentes estudios, se ha confirmado que también se hace por el aire, por la forma en la cual estas burbujas que se crean en el ambiente se pueden dispersar y pueden contagiar a las personas, no únicamente por el contacto directo de una persona contagiada por otra. Es lo que mencionaba Francisco Alaví, que se ha demostrado que además de la transmisión por contacto directo está la transmisión de aerosoles, que significa esto, las microgotas que pueden dispersarse en el ambiente. Así que es la información que ha brindado el Ministerio de Salud al respecto, a hacer un llamado también lo que él mencionaba, que la población no visite lugares concurridos, porque es muy importante bajar las cifras para evitar una segunda ola, que él asegura todavía no está tipificado, o ellos no le llaman de esta forma porque no se ha visto un incremento tan fuerte y todavía hay disponibilidad en los diferentes hospitales de salud pública. Eso es lo que confirmó Francisco Alaví, el ministro de Salud. Compañeros. Gracias, Néstor Hernández, por la información. Ahí tenemos el dato. Debemos tomar como una responsabilidad personal el cuidarnos de la COVID-19, una enfermedad que continúa circulando, un virus que continúa presente y poniendo en riesgo la vida de todos los salvadoreños en general. No se trata de grupos de población específicos, se trata de que todos estamos en riesgos ante esta enfermedad. Mañana, de hecho, a las 6:30 de la mañana vamos a tener con nosotros al ministro de Salud para conversar sobre lo que ha dicho en la conferencia de prensa de hoy y también sobre datos importantes sobre el manejo de la pandemia en sí. Así que les invitamos desde ya a que nos sintonicen mañana en Hechos AM. El COVID no es un juego, es una enfermedad real que causa miles de muertes a nivel mundial todos los días.
Contarles que la mayoría de las víctimas de violencia sexual en El Salvador son menores de edad. En los primeros 9 meses del año se registraron al menos, escuche usted, 863 casos. A diario, niños y adolescentes están sufriendo diferentes tipos de abusos. Uno de los más preocupantes es la violencia sexual, ya que según las estadísticas del Instituto de Medicina Legal, de 1.185 casos registrados en el periodo de enero a septiembre, más del 73% de las víctimas son menores de edad. Incluso hay niños de 2 años, pero la cifra más alta es la de adolescentes entre los 13 y los 16 años, que suman 418 casos. De los hechos reportados, el 91% son del sexo femenino y el 9% del sexo masculino. Por lo que Save the Children consideran que es primordial estar atentos a las señales en las que se puedan detectar estos abusos en los menores. Y cuando dice hay tensión en su casa, la niñez, ¿a qué se refiere? Probablemente pueda estar refiriendo a situaciones de violencia intrafamiliar y lo que es más grave, que ellos y ellas mismas puedan estar siendo sujetos de vulneración a través del castigo físico, a través del maltrato verbal, del maltrato psicológico y peor aún, de la violencia sexual. Tras las agresiones sexuales, muchas de las menores de edad han quedado embarazadas, paralizando sus metas. 31% de niñas antes de la pandemia estuviera ya con un parto, era una situación de alerta. Todo embarazo de una niña alude a una condición de violencia sexual, por lo mismo que le mencionaba. Es muy difícil que una niña tome una decisión, está en la escuela, tiene acceso a todos sus derechos y diga, no, voy a acompañarme, voy a tener hijos, este es mi deseo. Ante esto, los expertos hablan sobre las consecuencias que podrían generar los diferentes tipos de violencia a corto y largo plazo. Bueno, esos niños que tienen 4 o más experiencias violentas durante su infancia tienen 7 veces más probabilidades de estar implicados en actos violentos como víctimas o autores cuando son adultos. Son 30 veces más probables de suicidarse. Y las personas que sufren abusos sexuales de pequeñas tienen 14 veces más probabilidades de reproducirlas cuando ellos ya están adultos. Por otra parte, los crímenes de menores de edad preocupan a las instituciones que velan por la niñez, ya que de enero a agosto de este año, al menos 79 niños y adolescentes fueron asesinados. Con un solo asesinato que se registre está indicando la situación de vulnerabilidad, de desprotección en la que vive la niñez. Esto significa que algo debemos de replantearnos como sociedad. Debemos cuantificar la inversión que se está ejecutando para prevenir toda vulneración que llegue al último eslabón de una cadena de violencia, como suele ser el homicidio. La deserción escolar, el trabajo infantil, la falta de acceso a salud y alimentación son otra de las afectaciones que niños y adolescentes están sufriendo en el país. Un informe de Ileana Leiva para Noticiero Hechos. Y habitantes de la comunidad Altos de Izalco y La Esperanza, esto en Sonsonate, enfrentan un proceso judicial para que desalojen un terreno que ellos aseguran ya pagaron desde hace varios años para habitarlo. Por eso, la tarde de este jueves recorrieron en protesta desde la zona de su comunidad hasta el Juzgado de Paz de Izalco. Se trata de 108 familias que esperan una resolución a su favor porque argumentan tienen pruebas del pago del inmueble. Y Cruz Roja Salvadoreña realizó la clausura del proyecto Oportunidades de Inclusión Social, mismo que se desarrolló con más de 1.200 niños y adolescentes de los municipios de Apopa y también Ciudad Delgado, con actividades educativas de esparcimiento y salud en comunidades estigmatizadas por la violencia y también el entorno en el que viven. Eso lo funcionamos a base de un consorcio, el que se formó con Cruz Roja Suiza, Cruz Roja Noruega, Cruz Roja Italiana, Comité Internacional de Cruz Roja y nosotros.
Entonces, después de estar 9 años de estar trabajando, todo esto se ha sistematizado. ¿Qué hemos hecho ahí a nivel educacional, a nivel deportivo, a nivel de salud pública? Hemos estado con las instituciones de la mano con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con Juventud, el INJUDE, todos ellos. Especialmente este programa ha sido para los jóvenes. Vamos a otros temas. En Ilopango, sabe usted que conocimos a una historia de lucha. Específicamente, conocimos a un joven que está dispuesto a crear sus propias oportunidades para lograr el sueño de convertirse en todo un profesional. Sus deseos de superación lo han llevado a ofrecer un servicio de mucha importancia entre sus vecinos. El día de Emerson arranca recogiendo basura en calles principales. Luego recorre los pasajes de la colonia Altavista en Ilopango para trasladar los desechos que varios vecinos le tienen listos en bolsas plásticas. Es un joven de 20 años de edad que con este oficio encontró cómo ganarse a diario unas cuantas monedas. Porque es necesario para mi familia, por eso me gano unos centavitos para la comida y para los medicamentos para mi mamá, porque se enferma todos los días, y también para mis estudios. Cualquiera podría pensar que es empleado de una municipalidad, pero no. Ante la falta de oportunidades y la urgencia de solventar necesidades económicas, Emerson decidió durante la pandemia dedicarse a la recolección de basura. Estudia bachillerato y desde pequeño padece trastorno por déficit de atención. Aún así, tiene claro que desea superarse. Quiere ser ingeniero, por eso sus vecinos han decidido apoyarlo. Nosotros como vecinos los conocemos desde hace bastante tiempo y él siempre ha sido bien luchador. Y todos lo apoyamos porque él siempre dice es para ayudar a mi familia. Y eso es admirable en la juventud de ahora que traten la manera de apoyar a la familia, pues. Cuando el sol comienza a calar, se coloca un casco similar al que ocupan los ingenieros. Dice que lo motiva a seguir trabajando. En las últimas semanas, sus jornadas han sido agotadoras porque decidió repartir volantes para ofrecer su servicio y le funcionó. ¡Basura! ¡Basura! Emerson es hijo de Lisette, una vendedora de jugos que durante el pico de la pandemia estuvo a punto de perder la vida por una enfermedad pulmonar. Recuerda que fueron días complicados, pero su hijo le prometió que trabajaría para los medicamentos y así fue. La voz de esta mujer se corta, asegura que su hijo se convirtió en un ángel y aunque ahora le dice que deje de trabajar, él responde que no, porque las necesidades continúan. En la pandemia nosotros pasamos muchas necesidades. Hubieron personas que nos colaboraron con víveres, pero él salía a ganarse para lo demás que necesitábamos y él vio las necesidades y empezó a querer tener más clientes, ganar más clientes. Emerson es alegre, servicial y lo caracteriza el amor al trabajo que él mismo creó en esta colonia. Sus días son así, de un lado para otro, llevando cantidades de basura hasta el lugar donde pasa un camión. Nos contó que el dinero que gana lo utiliza para ayudarle a su mamá y le sirve también para ahorrar, porque sabe que cumplir su sueño profesional no será nada fácil, económicamente hablando. El que necesitamos para que tenga para mi familia y para mi hermana y para mis estudios, para que pase el primer año, porque ahorita sigo estudiando. Y para que pase el segundo año y así podía graduarme y tratar de trabajar. ¡Basura! Él es Emerson, un joven entregado a su iniciativa, movido por los deseos de superación. Confiesa que ha buscado otros trabajos, pero nunca ha logrado que alguien le dé una oportunidad. Pero eso no lo detiene. Guarda la esperanza que algún día todo será mejor y podrá cumplir cada uno de sus sueños, en especial convertirse en ingeniero. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. ¡Basura!
basura, basura. A esta hora le contamos que Teletón Pro Rehabilitación realizó una jornada de donación de 70 sillas de ruedas a personas con discapacidad física. Para recibir las sillas, cada uno de los beneficiados fueron evaluados por terapeutas. A la fecha llevamos 629 sillas de ruedas entregadas, ¿verdad? Que son usuarios que han venido a nuestros 3 centros de Teletón para poderles entregar esta silla de ruedas adecuada, ¿verdad?, a las necesidades que cada uno tiene. Es súper importante, ¿verdad?, recalcar que nosotros seguimos los 8 pasos de la Organización Mundial de la Salud, ya que para entregar una silla de rueda tiene que ser a la medida, como cuando nos compramos un par de zapatos, igual una silla de rueda tiene que ser a la medida, ya que si no es así, pues podemos afectar al paciente, al usuario, en vez de ayudarle. La Alcaldía de San Salvador inauguró hoy una moderna cancha de fútbol en la comunidad Nuevo Israel en la capital. Se trata de un espacio deportivo que beneficiará a más de 19,000 habitantes, con quienes se busca fomentar la sana convivencia y prevenir la violencia. La obra es parte del programa Canchas para Todos y contó con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo a través del modelo de intención integral comunitario para juventudes. La inversión fue de más de $90,000, que incluye fondos de la comuna capitalina. El número de cotizantes en las administradoras de fondos de pensiones alcanzó un incremento de 53,625 entre los meses de junio y noviembre de este año. Una recuperación del 67,1% del empleo formal en el país, según una publicación de la Superintendencia del Sistema Financiero. En febrero de este año habían 740,000 cotizantes en las AFP. El gobierno central tendrá que erogar en los próximos días unos $400 millones solo para pagar compromisos de pago de planillas a empleados públicos, así lo reveló el ministro de Hacienda. La corporación Intel anunció este jueves que invertirá $350 millones durante los próximos 3 años para iniciar las operaciones de ensamble y prueba en Costa Rica. La multinacional prevé que la inversión en la fábrica de chips para equipos electrónicos creará más de 200 nuevos puestos de trabajo. Del mundo, Grupo Bimbo, una empresa orgullosamente mexicana, cumplió 75 años. Desde aquel 2 de diciembre de 1945, en el que la primera flotilla de 10 camiones, algunos nuevos, algunos usados, salió de la fábrica en la colonia Santa María, insurgentes, a hacer la primera entrega del Super Pan Bimbo. La empresa mexicana, dirigida por Daniel Servitje, ha decidido celebrar este hito compartiendo su propósito renovado con sus 135,000 colaboradores y sus millones de consumidores en 33 países alrededor del mundo. Reiterando que más allá de la generación de utilidades, la empresa y cada una de las mujeres y hombres que trabajan en ella tienen un propósito que los inspira y da sentido a su quehacer diario: alimentar un mejor mundo. La leyenda se destapó con el lanzamiento y apertura de una cervecería bajo una marca hermana de Cadejo Brewing Company en el centro comercial Paseo Venecia, en la ciudad de Soyapango. Cadejo Brewing Company es el pionero en la cerveza artesanal en El Salvador y después de casi 8 años de seguir siendo líderes, lanza el nuevo concepto Tapas y Destapas. Los salvadoreños que deseen visitar Tapas y Destapas lo podrán hacer respetando todas las medidas de bioseguridad a partir del 11 de noviembre en un horario de atención de lunes a viernes de 11 de la mañana a 10 de la noche. Los días viernes y sábado en un horario extendido de 11 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Queremos apostarle al país, estamos generando nuevos empleos, estamos generando nuevas oportunidades, estamos dándole la oportunidad a la gente también de que pruebe una buena cerveza, de que salga cuidando todas las medidas de bioseguridad. Desde acá de Tapas y Destapas, pues estamos tratando de darle el mejor servicio que se puede dar, como lo ha hecho Cadejo durante todo este tiempo. Un panel de expertos del gobierno estadounidense respaldó el uso a gran escala de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, un paso crucial en la lucha contra el brote que ha acabado
con la vida de casi 300,000 personas en los Estados Unidos. El aval del grupo de consejeros externos de la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, significa que se superó el último obstáculo para comenzar la mayor campaña de vacunación de la historia de Estados Unidos. Ahora, la FDA deberá decidir si emite una autorización de emergencia tal y como todo parece indicar. Los panelistas respondían a una pregunta específica sobre si consideraban que los beneficios de la vacuna Pfizer-BioNTech superan su riesgo de uso en personas de 16 años o más. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico analiza una crisis que califica como una recesión casi sin precedentes en las últimas décadas. ¿Cuáles son los retos y oportunidades de mejora para la economía en el 2021? A continuación, la nota. Casi todos los países del mundo van a cerrar el año en rojo. Así analiza el director económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD. La situación ha dejado a millones de personas sin empleo, una baja en los ingresos y sobre todo una caída global de las economías. La OCDE prevé que en 2020 la economía mundial va a caer cerca de 4%, 4,2%. Como dije, la más grande queda que tuvimos en las últimas décadas. Pero estamos hablando en América Latina, que la queda va a ser aún más acentuada. En los países que seguimos, los 7 más grandes de la América Latina, la queda va a ser de cerca de 8%. Grandes recesiones se prevén entonces en varios países. Mientras para China el pronóstico es positivo, pues se anticipa una caída del Producto Interno Bruto de menos del 2%, Estados Unidos se acerca al 4%. Cifras que serían notablemente superadas por países latinoamericanos como Argentina con 13%, México 9,2%, Colombia 8,3%, Brasil 6% y Chile y Costa Rica que se acercan al mismo número. Entonces estamos hablando de pérdidas muy grandes, con consecuencias muy grandes en términos de empleo, en términos de bancarrotas y de insolvencias. En cuanto a países que vienen con problemas previos o que han sido afectados también por otros factores como desastres naturales, destaca el experto que para su recuperación es indispensable el apoyo internacional, pues aumenta el grado de dificultad en los retos que el resto del mundo enfrenta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en una emisión más de Noticiero Hechos. Que descansen. Les deseamos que tengan buenas noches. Feliz noche.